El cuarto capítulo de la asignatura de microeconomía estudia los costes de producción. Vamos a dedicarle varios videotutoriales a este cuarto capítulo. El primero se centra en el estudio de los costes en el corto plazo. Vamos a hacer una introducción distinguiendo el concepto de coste económico que es propio del análisis microeconómico del concepto quizás más conocido por los estudiantes de coste contable. ¿Qué entendemos por coste? Podemos decir que todo proceso de producción supone el uso de una serie de factores productivos, por tanto el concepto de coste está íntimamente ligado al sacrificio incurrido para producir un bien. Para los contables y de forma particular para la contabilidad de gestión o contabilidad de costes, el coste es el valor monetario de los consumos de factores que supone el ejercicio de una actividad económica destinada a la producción de un bien o servicio. Por ejemplo, la empresa contrata trabajo y el coste es el salario que debe pagar por los servicios contratados. Para los economistas, y particularmente en la teoría microeconómica, nosotros vamos a hablar de coste económico o de oportunidad, o costes totales de oportunidad o costes económicos, para referirnos al sacrificio que se realiza para acometer cualquier actividad económica expresado en función de las oportunidades a las que se renuncia. Estos costes económicos o totales de oportunidad son la suma, por un lado, de los llamados costes explícitos o desembolso, por ejemplo, el alquiler por el uso de un local comercial, pero también tenemos en cuenta los economistas los llamados costes implícitos, como por ejemplo el valor del tiempo que un autónomo dedica a su negocio. Pero lo que es importante, y ahora lo vemos con un ejemplo, es que para los economistas todos los costes son costes de oportunidad. Tanto los desembolsos que se hacen en un determinado negocio, porque podríamos pensar en el beneficio de la segunda mejor opción para la empresa donde podría haber invertido ese dinero, pero también, y lo que es crucial en este análisis, son los llamados costes implícitos. A veces en sentido restringido se les llama de oportunidad, pero los costes de oportunidad totales incluyen tanto costes explícitos como implícitos. En relación con los costes implícitos, por ejemplo, el valor del tiempo que un emprendedor le dedica a su negocio, o si, por ejemplo, el autónomo, él o ella, es dueño de un local, pues entonces también se tendría que imputar un alquiler en concepto de coste. En definitiva, los economistas tenemos en cuenta los llamados costes económicos o totales de oportunidad que son superiores a los costes contemplados por la contabilidad. Por lo tanto, el beneficio económico que llamamos los economistas va a ser menor que el beneficio contable. Vamos a verlo con algunos ejemplos. ¿Cómo ve un contable la empresa? Vamos a tomar esta noticia real de prensa que nos dice que los freseros de Huelva arrancan parte del cultivo para subir precios. Está claro que estos agricultores no necesitan estudiar economía para saber que si reducen la oferta y las condiciones de demanda no cambian, pues cabe esperar una subida de precios. Inicialmente, el precio de venta, nos dice la noticia, es de 0,50 euros el kilo.
hace 2 semanas los productores están vendiendo el kilo a los distribuidores a 40 o 50 céntimos. Vamos a partir de un precio de venta de 50 céntimos el kilo. El coste de producción nos dice que ronda los 75 céntimos. Entonces, está claro que el beneficio contable, el precio menos el coste, nos daría una pérdida de 25 céntimos por kilo. Ahora, cuando se arranca cultivo y sube el precio, nos dice la noticia que sube el precio hasta los 75 céntimos. Por tanto, el nuevo precio menos el coste, que asumimos no cambia, entonces daría un beneficio contable nulo. En definitiva, un contable o una contable mide el beneficio de la empresa restando de los ingresos únicamente los costes explícitos. Sin embargo, ya lo hemos dicho, para el economista los costes se conciben como costes totales de oportunidad, también conocidos como costes económicos. Vamos a verlo con el siguiente ejemplo. Vamos a imaginarnos que Juan termina una formación profesional y va a trabajar por su cuenta como autónomo, como encuadernador. Él es capaz de encuadernar cada día 20 libros, trabajando 8 horas, incurriendo en unos costes totales diarios de 40 euros. Aquí vamos a incluir alquiler, materiales y cola, que son principalmente los costes de esta actividad. Vamos a suponer que cobra 5 euros por cada libro terminado. Si asumimos que la segunda mejor opción para Juan es trabajar a tiempo completo en una gasolinera, cobrando 12 euros la hora, queremos saber cuál es la ganancia o pérdida esperada diariamente en esta actividad. Si calculamos o hallamos el beneficio contable, tendríamos ingresos totales menos costes totales. Los ingresos totales sería el producto del precio por la cantidad menos los costes totales. El precio sería de 5 euros por 20 unidades, 20 libros, menos 40 euros, pues tendríamos una ganancia contable de 60 euros diarios. Ahora, el enfoque que hace un economista es hallar el llamado beneficio económico, que debemos llamar PI, donde a los ingresos totales le vamos a restar los costes económicos totales o también costes totales de oportunidad. Tendríamos ingresos totales 5 por 20, 100, esto es igual, pero ahora hay que restarle tanto costes explícitos, desembolso, 40, pero también hay que tener en cuenta los costes implícitos. Es decir, Juan es autónomo y está dedicándole tiempo a su negocio, por lo tanto le vamos a imputar un salario por el valor del tiempo que está dedicando a esta actividad. La mejor manera que tenemos los economistas para evaluar ese tiempo dedicado al negocio es considerando lo que ganaría Juan en su segunda mejor opción, que nos dicen que sería trabajar a tiempo completo en una gasolinera cobrando
12 euros la hora. Por lo tanto, sería 12 por 8, sumándole los 40 de desembolso, nos quedaría un coste económico total de 136 euros. Y por tanto, 100 menos 136, en verdad lo que tenemos es una pérdida de 36 euros. Por tanto, de no haber considerado el valor del tiempo que este autónomo le dedica a su negocio, hubiésemos hecho un cálculo erróneo del beneficio de esta actividad. E incluso si Juan fuese el dueño del local, entonces también habría que imputar y por lo tanto considerar como coste implícito un alquiler, lo que podría obtener si alquilara su local en el mercado. En definitiva, lo que es importante para el análisis microeconómico y que deben recordar los estudiantes es que los economistas trabajamos con costes económicos o costes totales de oportunidad, y el coste económico es mayor al coste contable. Por tanto, el beneficio económico va a ser menor al beneficio contable. En resumen, los economistas incluimos todos los costes de oportunidad cuando analizamos la empresa, mientras que los contables solo miden costes explícitos de desembolso. En definitiva, el beneficio económico, lo hemos adelantado, es menor que el beneficio contable. Entonces recordamos, tenemos unos ingresos. Para el economista hay un coste implícito y un coste explícito, costes económicos, y a partir de ahí ya lo que queda es el beneficio económico. Para los contables solo consideran desembolsos, costes explícitos, por lo tanto obtienen un beneficio contable que sería mayor al beneficio económico de los economistas. Con esta introducción vamos a ir ya avanzando en lo que es el desarrollo de este primer video tutorial del capítulo 4, centrado en los costes en el corto plazo. Vamos a retomar una idea del capítulo 3, de la última parte del capítulo 3, recordando lo que era una función de costes. Recordamos que representa el coste mínimo al cual se puede producir un nivel dado de output dada la tecnología y los precios de los factores de producción. Es decir, el coste total, CT o C, que le llamamos en el capítulo anterior, los costes totales es función del output dados los precios de los factores. Y ese coste total para la teoría microeconómica es el coste total mínimo de producción. También recordamos que tenemos una tecnología que le permite a la empresa producir una cantidad de output. Por tanto, los costes totales son función de QLK dados los precios de los factores. Y esta sería, por tanto, una función de costes totales, pero a largo plazo. En el largo plazo, recordamos, todos los inputs son variables. Si, como es el objetivo de este video tutorial, estudiamos el corto plazo, al menos un input o factores fijos, la función de costes totales nos quedaría como coste total, función, depende de Q, el output que depende del nivel de trabajo, dado el capital, corto plazo, y dados los precios de los factores, que es un supuesto que seguimos arrastrando, porque recordamos del capítulo anterior que asumimos que la empresa contrata factores en mercados competitivos de factores de producción.
En el análisis de los costes en el corto plazo, comenzamos diciendo que el coste total para la empresa es el coste de todos los factores de producción que utiliza y se divide en el corto plazo. Por lo tanto, tenemos un coste total que se divide en coste fijo total y coste variable total. El coste fijo total es la parte del coste total que no cambia con el nivel de producción. Es un coste que es independiente de la cantidad de productos que genera la empresa. El coste, por su parte, variable total, es la parte del coste total que sí cambia directamente con el output. A mayor producción, mayor es el coste variable total y, por tanto, mayor es el coste total. En definitiva, los costes fijos y variables son conceptos determinados por la tecnología. En el corto plazo, la producción es función del nivel de trabajo dado el capital. El coste total es el coste completo de producir cualquier nivel de output. En definitiva, el coste total para producir Q unidad de producto es la suma del coste fijo total, que es independiente de la producción, más el coste variable total, que depende de la producción. El coste fijo total es el coste derivado, en verdad, de la utilización de factores de producción que son fijos en el corto plazo. En este caso, el capital hemos asumido que es constante. Por lo tanto, habrá un coste fijo para la empresa derivado del uso del capital. Y como hemos adelantado, los costes fijos son independientes del volumen de producción. Por su parte, el coste variable total es el coste que se deriva de la utilización de factores de producción que son variables en el corto plazo. En este caso, el factor variable es el factor trabajo, por lo tanto, los costes variables serán principalmente costes salariales totales. El montante de los costes variables va a aumentar cuando lo haga la producción. Para ilustrar las decisiones de producción a corto plazo y dibujar las funciones de costes de la teoría microeconómica, vamos a partir del siguiente caso. Por ejemplo, un emprendedor, José, tiene la posibilidad de alquilar una panadería, toda la instalación y que constituiría el capital. Va a contratar trabajadores o trabajadoras para la producción diaria de pan. Asumimos que paga diariamente por el capital 42 unidades monetarias y 9 unidades monetarias por cada trabajador o trabajadora que contrata. En este análisis partimos también de dos supuestos simplificadores. Primero, el tamaño de la panadería es fijo, la dimensión. José puede alterar la cantidad de pan que produce alterando solamente el número de trabajadores. Y en segundo lugar, no tenemos en cuenta ni gastos de harina, agua y luz, ni los llamados costes hundidos. En la tabla que vamos a mostrar en la siguiente diapositiva, veremos la producción diaria de pan que José puede producir con 2, 3, etcétera, trabajadores adicionales. Pero él es el primer trabajador. También se muestran los costes totales de producción. Ahora lo vemos, pero debemos ya resaltar que estos costes incluyen la remuneración total de los factores, incluyendo la labor del empresario José, algo que ya hemos adelantado la idea de coste implícito en las diapositivas anteriores. Vamos a empezar considerando las tres primeras columnas donde todos los datos se miden en unidades físicas o técnicas. En la primera columna tenemos las unidades de trabajo por periodo temporal L. En este caso podrían ser los panaderos o panaderas
que se van incorporando a la panadería para lograr una producción total, Q, producto total del trabajo, es decir, en la segunda columna tendríamos la producción total que se va generando con las diferentes unidades del factor trabajo, algo que ya veíamos en el capítulo tercero. En la tercera columna tenemos el producto marginal del trabajo. Esto es cómo cambia la producción total cuando vamos incorporando trabajadores adicionales al proceso de producción. Vamos viendo que la producción, cuando hay una persona, hemos dicho que José es el primer trabajador, la producción total es de 50 unidades de producto, por lo tanto el producto marginal del trabajo es de 50. Si se incorpora una segunda persona a la panadería, podemos pensar en que la producción total aumenta hasta 110 unidades de producto y por tanto, en este caso, vemos un producto marginal que crece. La incorporación de una tercera persona, también vemos que logra que se produzca más, aumenta la producción total y también sigue creciendo el producto marginal. En definitiva, tendríamos rendimientos crecientes en la producción. Sin embargo, a partir, en este ejemplo, del cuarto trabajador o trabajadora, la producción sigue creciendo, pero ya a una tasa decreciente. Esto es, que el producto marginal del trabajo empieza a caer. Con una quinta persona sigue subiendo la producción, pero sigue cayendo el producto marginal del trabajo. Una sexta persona hace que suba la producción total, pero sigue cayendo el producto marginal del trabajo y finalmente con una séptima persona la producción total es de 650 unidades de producto, kilos de pan por ejemplo al día en este ejemplo, y el producto marginal es de 20. En definitiva, rendimientos decrecientes. Ley de los rendimientos decrecientes que ya abordáramos en el capítulo anterior y que sabemos que es típica del corto plazo cuando tenemos un factor al menos que es fijo. Entonces, ya para ir abordando los costes, que es el objetivo de este video tutorial, necesitamos introducir varias cosas. En primer lugar, por ejemplo, hemos asumido para trabajar con un capital fijo que K, el nivel del capital, es igual a 1. Podemos pensar en toda la instalación, ahí incluimos toda la maquinaria, herramientas. Por tanto, los costes totales en el corto plazo, ahora lo vamos viendo en la última columna, los costes totales son función de la producción que a su vez depende del nivel de trabajo. Los precios de los factores lo hemos adelantado, hemos asumido que el precio unitario del factor trabajo era igual a 9 unidades monetarias y que el precio unitario del factor capital era igual a 42 unidades monetarias. Por tanto, si R minúscula es igual a 42 unidades monetarias y K es igual a 1, por lo tanto 42 por 1 nos daría el coste fijo total, que es siempre de 42 unidades monetarias, y como hemos adelantado, el coste fijo total es independiente del volumen de producción. Es decir, independientemente del nivel de producción que genere la empresa, el coste fijo total siempre es igual, 42 unidades monetarias. En la penúltima columna tenemos los costes variables totales. Como nuestro factor variable es el factor trabajo, por tanto el coste variable total son o reflejan los costes salariales totales. Es decir, habría que ir multiplicando W por L.
Por lo tanto, sería 9 por 0, 0, 9 por 1, 9, 9 por 2, 18 y así hasta completar la penúltima columna. Pero recordamos que José, este emprendedor, él está también colaborando en el proceso de producción, por tanto ya tenemos aquí un coste implícito que vamos a considerar en nuestro análisis de costes. Finalmente, en la última columna tenemos los costes totales, que es la suma de costes fijos totales, que son independientes del volumen de producción, más costes variables totales, que van creciendo conforme aumenta la producción, para darnos los costes totales, que también son crecientes cuando aumenta la producción. Se puede observar aquí abajo, lo hemos resaltado, que en las tres últimas columnas todo lo que estamos midiendo sería en unidades monetarias por periodo temporal. Retomando la tabla anterior, las tres últimas columnas y además también hemos considerado la producción, entonces ya podemos dibujar las funciones de costes para la teoría microeconómica en el corto plazo. Tendríamos en el eje de abscisas, vamos a representar el output o producción total y en el eje vertical, en el eje de ordenadas, el concepto de coste. Coste fijo total, coste variable total y coste total. Recordamos los costes totales que dependen de Q, se suman los costes fijos totales que no dependen de Q, más los costes variables totales que también dependen de la producción. Entonces, si vamos representando, por ejemplo, los costes variables totales, pues tendríamos en el eje de abscisas la producción y en el eje vertical la información que tenemos en la penúltima columna y podemos dibujar esta función de coste. Se puede observar que parten del origen de coordenadas y siempre son crecientes. Ahora bien, también se observa que primero tienen un comportamiento, digamos una función de costes con forma cóncava, después hay un punto de inflexión y siguen creciendo, pero ya vemos que la función de costes tienen una forma convexa. Es decir, desde el origen de coordenadas hasta ese punto de inflexión, los costes totales, variables totales, crecen pero de manera, digamos, suave. Pero a partir de ese punto de inflexión, los costes variables totales crecen pero mucho más rápidamente. Eso se debe a que en la primera etapa, desde el origen de coordenadas hasta ese punto de inflexión, está operando la ley de los rendimientos crecientes. Es decir, cuando el producto marginal del trabajo es creciente, hay rendimientos crecientes en la producción, los costes variables totales van creciendo, pero como vemos crecen de manera suave. Pero ya a partir del momento en el que empieza a operar la ley de los rendimientos decrecientes, entonces ya los costes totales, variables totales, crecen pero de manera mucho más rápida. Los costes totales que tenemos en la última columna tienen el mismo comportamiento igual que los costes variables totales, pero desplazada esa función de costes totales desplazada hacia arriba por el montante de costes fijos. Como observamos, la función de costes fijos totales es una función paralela al eje de abscisa. En definitiva, la teoría microeconómica lo que nos permite afirmar es que los costes variables totales y los costes totales partirían del origen de coordenadas, y siempre son crecientes, pero tendrían dos ritmos de crecimiento. Desde el origen de coordenadas hasta el punto de inflexión, donde la productividad marginal del trabajo es creciente y por lo tanto los costes
crecerían de manera suave cuando aumenta la producción, y ya a partir del punto de inflexión, cuando ya empieza a operar la ley de los rendimientos decrecientes, es decir, que el producto marginal del trabajo empieza a caer, los costes variables totales y los costes totales seguirían creciendo, pero ya crecerían de manera muchísimo más rápida ante los aumentos de la producción. En definitiva, ya lo hemos adelantado, los costes fijos totales vienen representados por una función lineal paralela al eje de abscisas. El coste es el mismo cualquiera que sea el volumen de producción por periodo. En relación con los costes variables totales, parten del origen de coordenadas y siempre son crecientes conforme aumenta la producción. Ahora bien, se observa un grado de crecimiento diferente antes y después del punto de inflexión A. Antes del punto de inflexión, los costes variables totales crecen menos que proporcionalmente al aumento del output, pues hay rendimiento creciente en la producción. A partir del punto de inflexión, pues crecen más que proporcionalmente al aumento de la producción, al operar la ley de los rendimientos decrecientes. Finalmente, los costes totales presentan un comportamiento parecido al de los costes variables totales, salvo que no parten del origen de coordenadas, sino del nivel del coste fijo total. Se observa en resumen que los costes variables totales, para el caso nuestro, son costes salariales totales, habiendo considerado el factor L como factor variable. Por tanto, este coste total salarial, los costes variables totales, se obtiene multiplicando W, el precio unitario del trabajo que le viene dado a la empresa, por L, la cantidad de factor trabajo usada en el proceso de producción. En relación con el coste total de los factores, pues habría que sumarle a ese coste variable total o coste salarial total el coste total del capital, que es el producto de R, el precio unitario del capital que le viene dado a la empresa, por K, las unidades de capital que estamos en el corto plazo, por lo tanto se considera un factor fijo. Veamos, usando la información del gráfico, cuál es en primer lugar el coste fijo total para la empresa si produce 2 unidades de producto y si produce 8 unidades. Sabemos que el coste fijo total va a ser el mismo porque es independiente del volumen de producción, y en este caso, con la información del gráfico, vemos para 2 unidades el montante de coste fijo total es de 70 unidades monetarias, euros, y para 8 unidades de producto, pues la misma cantidad. En definitiva, 70 euros, 70 euros. En segundo lugar, nos piden el coste variable total si se produce 5 unidades de producto y 10 unidades. Para 5 unidades subimos hasta la función que tenemos en gris, la del coste variable total, y ahora nos movemos hacia el eje vertical donde estamos midiendo el coste mensual en euros, por tanto sería 130 euros. Para 10 unidades
el montante de coste variable total sería de 300 euros. 130 euros, coste variable total para un nivel de producción de 5 unidades. 300 euros, coste variable total para una producción de 10 unidades. En tercer lugar, nos piden el coste total de producir una unidad y 5 unidades. Una unidad, subimos hasta la función que tenemos de color amarillo. €120, 5 unidades. €200. 120 euros, coste total de producir una unidad. 200 euros, coste total de producir 5 unidades de producto. Finalmente nos piden el coste marginal de la producción para la primera unidad y para la sexta unidad. El coste marginal, ahora después lo vamos a explicar un poquito mejor, pero podemos adelantar que el coste marginal es el aumento en el coste total de producción cuando la empresa produce una unidad adicional de producto. También, si se quiere, se puede definir como el aumento en el coste variable total cuando se produce una unidad adicional de producto. Por lo tanto, el coste marginal para la primera unidad sería cuánto aumenta el coste total de la empresa cuando pasa de no producir nada a producir la primera unidad. Entonces, el coste marginal sería variación en el coste total partido por variación en la cantidad. O si se quiere, variación en el coste variable total dividido por variación en la cantidad. Cuando la empresa no produce nada, el coste total coincide con el montante de coste fijo, que es 70. Por lo tanto, el coste total de producir una unidad pasa de 70 a 120. Se incrementó en 50 unidades monetarias, por lo tanto, el coste marginal de la primera unidad es igual a 50, que sería 120 menos 70 dividido entre 1 menos 0. Es decir, en cuánto aumentó el coste total cuando se incrementó la producción en una unidad. En este caso, cuánto aumentó el coste total para la empresa como consecuencia de producir la primera unidad de producto. También se observa que es el montante del coste variable. Por tanto, el coste marginal también se puede definir como el aumento en el coste variable total cuando aumenta la producción en una unidad. Para la sexta unidad, pues sería cuánto aumentó el coste total para la empresa de pasar de producir la quinta unidad a la sexta unidad. Cuando se producen 5 unidades, lo hemos visto anteriormente, el coste total era 200 euros. Cuando se produce la sexta unidad, el coste total sube hasta 220 euros. Es decir, cuando la empresa produce la sexta unidad de producto, el coste total sube de 200 euros a 220. Por tanto, el coste marginal claramente es de 20 euros.
Pasamos ahora al análisis de los costes en el corto plazo, pero desde el punto de vista de los costes medios. En primer lugar, vamos a definir un concepto que es clave para los cálculos en las actividades de la asignatura, que es el concepto de coste total medio. También se le conoce como coste unitario, y que sería el coste por unidad de producto. El coste total medio depende de la producción y se obtiene dividiendo los costes totales que dependen de la producción entre el volumen total de producción. Es decir, el coste unitario es el cociente de dividir los costes totales entre el montante total de producción. En segundo lugar, tenemos el coste fijo medio, que es el coste fijo por unidad de output. Para ello dividimos los costes fijos totales entre el volumen de producción y tenemos el coste fijo medio, que en este caso sí depende de Q. Aunque los costes totales fijos totales no dependen de Q, sin embargo, al ir dividiendo el coste fijo total por las distintas unidades de producto, sí que tenemos un coste fijo medio que va dependiendo de Q. Y finalmente tenemos el coste variable medio, que es el coste variable por unidad de producto. Para ello dividimos los costes variables totales, que sabemos que dependen de Q, entre el volumen total de producción. Y tenemos el coste variable medio, que depende también de la producción. Finalmente, tenemos el análisis de los costes en el corto plazo desde el punto de vista marginal. Ya lo hemos adelantado, el coste marginal o incremental es el incremento en el coste total que resulta de incrementar el nivel de producción, el output, en una unidad. Esto es cuánto aumenta el coste total de la empresa cuando produce una unidad adicional de producto. El coste marginal depende de Q y se define, como hemos adelantado, numerador, variación de los costes totales, denominador, variación de la cantidad. Si delta tiende a 0 y trabajamos con funciones matemáticas continuas, por lo tanto el coste marginal es la derivada de la función de costes totales con respecto a la cantidad. También lo hemos dicho, ya que parte de los costes totales son costes fijos que no cambian cuando el nivel de output o producto total cambia, el coste marginal es también igual al incremento en el coste variable total que resulta cuando el output aumenta en una unidad. En términos ya de cálculo, el coste marginal es la derivada de la función de costes variables totales con respecto a la cantidad. Si el coste marginal es la derivada del coste variable total con respecto a la cantidad, pues aquí sabemos que el coste variable total es la integral del coste marginal. Vamos a calcular, usando los datos que teníamos en la tabla que nos permitió dibujar las distintas funciones de costes fijos totales, variables totales y costes totales, vamos a comenzar definiendo el coste fijo medio. Se dividen los costes fijos totales entre el volumen de producción. Para el primer renglón hemos puesto rayitas porque sería 42 entre 0, eso es una indeterminación. Para el segundo renglón, y así, 42 entre 50 sería 0,840 unidades monetarias. Todos los conceptos de costes son en euros, unidades monetarias. 42 entre 110, 0,382 y así hasta completar la columna. Se observa que cuando aumenta la producción, el coste fijo medio va cayendo. Es más, si la producción tiende a infinito, entonces el coste fijo medio tiende a 0. Por lo tanto, es importante recordar que aunque el coste fijo total es independiente del volumen de producción, sin embargo, el coste fijo medio va cayendo porque estamos repartiendo entre un número cada vez mayor de unidades de producto ese coste fijo total. El segundo concepto de coste es el coste variable medio.
Para ello dividimos el coste variable total entre el volumen de producción. Para la primera fila también tenemos rayitas porque sería 0 entre 0, que es una indeterminación, y ya 9 entre 50, 0,180, 18 entre 110, 0,164 y así hasta completar la columna. Se puede observar que el coste variable medio o los costes variables medios tienen forma de U, es decir, que van cayendo. Cuando va aumentando la producción, alcanzan un mínimo y empiezan a crecer. Aunque es cierto que aquí se observa 0,069 y aquí 0,069, pero al estar trabajando con datos discretos para L, para que se pueda entender la idea, es por lo que coincide, pero no nos quedamos con el segundo 0,069, que sería el mínimo del coste variable medio, de los costes variables medios. En los ejercicios y aplicaciones de la asignatura, como vamos a trabajar con funciones matemáticas, solo habrá un nivel de producción para el cual la empresa minimiza sus costes variables medios. A continuación definimos el coste total medio. Para ello vamos dividiendo los costes totales entre el volumen de producción. Lo mismo para la primera fila, tendríamos 42 entre 0, que son determinación, hemos puesto rayas. Después 51 entre 50, 0,20, 60 entre 110, 0,545 y así hasta completar la columna. Quizás la forma más rápida para obtener el coste total medio es sumar directamente el coste fijo medio y el coste variable medio. También lo hemos anotado, el coste total medio tiene forma de U, su comportamiento. Es decir, que cuando aumenta la producción, ese coste total medio o coste unitario va cayendo, alcanza un mínimo y después ya empieza a crecer. Aunque el mínimo se alcanza para un mayor nivel de producción en comparación con el mínimo del coste variable medio. Finalmente, tenemos el coste marginal. Esto es cuánto aumenta el coste total de la empresa cuando produce una unidad adicional de producto. Para ello tenemos que ir calculando la variación en el coste total, 51 menos 42, dividido por variación en la cantidad, 50 menos 0, 180. En segundo lugar, sería 60 menos 51 dividido entre 110 menos 50, es decir, delta coste total dividido por delta Q, 0,150 y así hasta completar la columna del coste marginal. Se puede observar que el comportamiento del coste marginal también tiene forma de U, es decir, va cayendo conforme aumenta la producción, alcanza un mínimo, pero para una producción menor al mínimo del coste variable medio y del coste total medio, y ya una vez que ha alcanzado su mínimo empieza a crecer. Por lo tanto también tiene forma de U. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que resaltar, de ahí que hayamos coloreado de color violeta dos casillas,
el mínimo del coste marginal, el máximo del producto marginal del trabajo. Es decir, cuando el producto marginal del trabajo es creciente, el coste marginal para la empresa es decreciente. Y cuando la productividad marginal del trabajo alcanza su máximo, el coste marginal alcanza su mínimo. Y ya a partir del momento en el que empieza a operar la ley de los rendimientos decrecientes, esto es, que el producto marginal del trabajo empieza a caer, el coste marginal o la función de costes marginales empieza a subir, a crecer. Coste marginal creciente cuando el producto marginal del trabajo es decreciente. También se observa, que lo hemos resaltado en amarillo, en el momento en el que la función de coste variable medio está en su mínimo, cuando el coste variable medio es mínimo, coincide con el coste marginal, aunque el coste marginal ya está creciendo. En otras palabras, la función de costes marginales va a cortar a la función de costes variables medios en su mínimo, en el mínimo de esta función de costes variables medios. Algo igual también se observa para el coste total medio. El coste total medio, cuando alcanza su mínimo, coincide con el coste marginal, aunque el coste marginal ya está en su etapa de crecimiento. En otras palabras, el coste marginal, cuando está creciendo, corta a la función de costes totales medios en su mínimo. Vamos a ver, y ya trabajando con funciones continuas, serán las funciones también con las que trabajaremos en las actividades prácticas de la asignatura, cuáles son las relaciones entre las funciones de costes variables medios, costes totales medios y costes marginales. En primer lugar, se observa que las tres funciones tienen forma de U. Ahora bien, la función de costes marginales es la primera que alcanza su valor mínimo, punto A, para un volumen de producción desde 0 hasta Q1. Después estaría el mínimo de la función de costes variables medios, para un volumen de producción desde 0 hasta Q2. Y finalmente estaría el mínimo de la función de costes totales medios, punto C, para un volumen de producción desde 0 hasta Q3. En relación con los costes marginales, decrecen, alcanzan su mínimo y comienzan a crecer cuando opera la ley de los rendimientos decrecientes. Ahora bien, los costes marginales en su etapa de crecimiento, esta función corta a las funciones de costes variables medios y costes totales medios en sus puntos mínimos, punto B y punto C, respectivamente. En definitiva, el gráfico muestra que la curva del coste marginal tiene forma de U y corta la curva del coste variable medio y del coste total medio en sus puntos mínimos. El mínimo de la curva del coste variable medio se le conoce como mínimo de explotación o punto de cierre. Este mínimo de explotación, punto B, mínimo de la función de costes variables medios, que se corresponde con un nivel de producción de 0 hasta Q2. Por su parte, el mínimo de la curva de costes totales medios se le conoce como óptimo de explotación. Punto C, mínimo de los costes totales medios. Óptimo de explotación que se corresponde con un nivel de producción desde 0 hasta Q3. En relación con los costes fijos medios, que se obtienen dividiendo los costes fijos totales entre el volumen de producción, estos costes fijos medios siempre son decrecientes conforme aumenta la producción y tienden a cero cuando la producción es muy grande.
Estos costes fijos medios se miden por la distancia entre las dos funciones de costes totales medios y costes variables medios. Conforme aumenta la producción, esa distancia, el coste fijo medio se hace cada vez más pequeña y esas dos funciones se van acercando entre ellas. Los costes variables medios decrecen, alcanzan un mínimo y comienzan a crecer. Los costes totales medios también decrecen, alcanzan un mínimo y comienzan a crecer, pero decrecen más rápidamente que los costes variables medios y crecen más lentamente que los costes variables medios. Vamos ahora a relacionar de manera gráfica el aspecto técnico y el aspecto económico de la producción. Nosotros recordamos del capítulo 3 que en el corto plazo teníamos una función del producto total que crecía, alcanzaba un máximo y decrecía. Y cuando estaba creciendo lo hacía a dos ritmos, desde el origen de coordenadas hasta el punto de inflexión A y a partir del punto A hasta el punto C. Abajo, y lo veíamos, se dibujaban las funciones del producto marginal del trabajo, que era creciente, alcanzaba un máximo correspondiéndose con ese punto de inflexión A y empezaba a caer, incluso podía tomar valores negativos en la etapa de crecimiento del producto total. También recordamos que en el momento en el que el producto medio del trabajo alcanzaba su máximo, ahí era cortada por la función del producto marginal. Y también cuando el producto total del trabajo alcanzaba su máximo, el producto marginal del trabajo era igual a 0. Ahora, en el lado de la derecha de la gráfica, hemos representado la función de costes variables totales arriba y la función de costes variables medio abajo y costes marginales. Entonces, y como hemos adelantado ya anteriormente, cuando opera la ley de los rendimientos decrecientes a partir del punto A, cuando el producto marginal del trabajo empieza a caer, es cuando los costes marginales son crecientes. En definitiva, cuando el producto marginal del trabajo es creciente hasta llegar al punto A su máximo, los costes marginales son decrecientes hasta alcanzar su mínimo. Punto A máximo del producto marginal del trabajo, punto A mínimo de la función de costes marginales. En relación con la productividad del trabajo o producto medio del trabajo, recordamos que tenía forma de U invertida. El producto medio del trabajo crece, alcanza un máximo, punto B, ahí es cortada por el producto marginal del trabajo y luego empieza a decrecer. Entonces, los costes variables medios van decreciendo cuando el producto medio del trabajo va creciendo. Los costes variables medios alcanzan un mínimo cuando el producto medio del trabajo alcanza un máximo y ya los costes variables medios empiezan a crecer cuando el producto medio del trabajo es decreciente.
en relación con la función de los costes variables totales que tenemos aquí arriba, cuando la función del producto total desde el origen de coordenadas hasta el punto de inflexión, punto A, crece la producción total a una tasa creciente, los costes variables totales que parten del origen de coordenadas son crecientes, pero crecen de manera muy suave. Es decir, cuando la función del producto total tiene esta forma convexa, los costes variables totales tienen esta forma cóncava. Cuando los costes variables van aumentando desde el origen de coordenadas hasta este punto A o punto de inflexión de los costes variables totales, los costes marginales son decrecientes. En definitiva, también cuando el producto marginal del trabajo es creciente. Entonces tenemos ya desde el origen de coordenadas hasta el punto A en las cuatro gráficas las relaciones entre el aspecto técnico y el aspecto económico de la producción. El aspecto técnico, la parte de la izquierda, el aspecto económico, los dos gráficos de la derecha. En relación con el punto B, que se corresponde con el mínimo de los costes variables medios, con el máximo del producto medio, también recordamos que trazando un radio vector desde el origen de coordenadas hasta la producción total, también podíamos aquí observar ese punto B máximo del producto medio del trabajo. En relación con el aspecto económico, ese punto B se logra cuando un radio vector es tangente a la función de costes variables totales. Ahí tendríamos ese punto B, que si lo miramos abajo, se corresponde con el mínimo de los costes variables medios. En resumen, como tenemos aquí en pantalla, en primer lugar, la forma de U invertida del producto marginal se traduce en la forma de U del coste marginal. En segundo lugar, la forma de U invertida del producto medio se traduce en la forma de U de los costes variables medios. En tercer lugar, hasta llegar al punto de inflexión del producto total, punto A, el producto marginal es creciente, los costes variables totales son crecientes, aunque el crecimiento es en menor proporción a los aumentos en la producción. El coste marginal es decreciente. A partir del punto de inflexión de la función del producto total, opera la ley de los rendimientos decrecientes. Tenemos un producto marginal decreciente, unos costes variables totales que aumentan más que proporcionalmente al aumento de la producción. Esta función de costes variables totales tiene una forma convexa y tendríamos un coste marginal creciente.
Si ahondamos un poco más en las relaciones de las funciones de coste en el corto plazo, en la parte superior se observa que hasta el punto de inflexión A, tanto en el coste variable total como en el coste total, los costes totales y variables crecen, pero menos que proporcionalmente al aumento de la producción. Esta sería la forma cóncava de las funciones de costes que ya hemos comentado anteriormente. Este comportamiento se traduce en un coste marginal decreciente que observamos en la parte inferior. Si trazamos un radio vector desde el origen de coordenadas hasta que sea tangente a las funciones de costes totales y costes variables totales, obtenemos los puntos C y B respectivamente. Estos puntos de tangencia nos permiten obtener el mínimo de la función de costes totales medios y de la función de costes variables medios respectivamente. Es decir, ese punto C de tangencia en el gráfico de arriba se corresponde con el mínimo de los costes totales medios en el gráfico de abajo, y el punto B de tangencia en la parte de arriba se corresponde con el mínimo de los costes variables medios en el gráfico de abajo. Por último, en la parte inferior del gráfico se observa: cuando los costes medios, variables y totales decrecen, los costes marginales son menores que aquellos. Cuando los costes medios, variables y totales van decreciendo hasta alcanzar su punto mínimo, los costes marginales son menores. Vemos que la función de costes marginales está por debajo. Cuando los costes medios, variables y totales alcanzan su punto mínimo, los costes marginales coinciden con aquellos. Es decir, cuando el coste variable medio, punto B, está en su mínimo, ahí es cortada por el coste marginal, y cuando los costes totales están en su mínimo, punto C, ahí también es cortada por los costes marginales. Y finalmente, cuando los costes medios, variables y totales crecen, los costes marginales son mayores. Vemos que cuando los costes totales medios y variables medios son crecientes, los costes marginales son mayores. Abordamos finalmente algunos aspectos formales de las funciones de costes en el corto plazo. Vamos a considerar en primer lugar una función de costes totales que es lineal. Por tanto, si representamos la producción en el eje de abscisas y el montante de coste total en el eje de ordenadas, una función de costes totales lineal es como la que hemos pintado de color violeta, una función creciente que parte del montante de costes fijos totales que le he llamado alfa sub 0. La expresión matemática, la ecuación de una recta, sería los costes totales alfa sub 0
ordenada en el origen, costes fijos totales, más alfa 1 por Q, siendo alfa 1 la pendiente. Entonces recordamos que esta parte son los costes fijos totales y esta parte son los costes variables totales. De esos costes variables totales, alfa 1 es la pendiente, esto es variación del eje vertical dividido por variación del eje horizontal. Pero también se observa que si los costes variables totales se obtienen multiplicando alfa 1 por Q, me queda que alfa 1 es igual al coste variable total dividido por el volumen de producción, que es el coste variable medio. En definitiva, si la función de costes totales es lineal, el coste marginal y el coste variable medio son coincidentes y sería el valor de alfa 1. Por tanto, vamos a dibujar una función de coste marginal como una función lineal paralela al eje de abscisas. El coste marginal es constante en una función de costes totales lineal. En relación con el coste total medio, sería el cociente entre los costes totales y la producción, coste total medio, coste unitario. Por lo tanto, tenemos que dividir por Q el coste total. Pues sería alfa sub 0 partido por Q más alfa sub 1. En definitiva, cuando la función de costes totales es lineal, su coste marginal y su coste variable medio son coincidentes y es la pendiente de la función de costes totales. El coste marginal es constante y el coste total medio es decreciente y su expresión matemática es la de una hipérbola rectangular. Si consideramos ahora una función de costes totales no lineal, en concreto una función de costes totales cúbica, tendríamos una representación gráfica como la que vemos en pantalla y sería un polinomio de grado 3, es decir, los costes totales son igual a alfa sub 0 más alfa sub 1 por Q, el output, más alfa sub 2 por Q al cuadrado, más alfa sub 3 por Q elevado a 3. Aquí es importante recordar que alfa sub 0, alfa sub 1 y alfa sub 3 tienen que ser mayores que 0 y alfa sub 2 menor que 0. A partir de esa función de costes totales cúbica podemos hallar el coste total medio. Para ello vamos a dividir el coste total entre el volumen de producción y también vamos a dibujar y hallar el coste marginal como la derivada de los costes totales con respecto a la cantidad. Se observa que la función de costes marginales es una función que decrece, alcanza un mínimo y crece, y cuando está creciendo corta a los costes totales medios en su punto mínimo. Como hemos dicho, matemáticamente, para obtener los costes totales medios, vamos a dividir los costes totales entre el volumen de producción. Por lo tanto, sería alfa sub 0 dividido por Q, alfa sub 1 por Q dividido entre Q es alfa sub 1, alfa sub 2 por Q al cuadrado dividido entre Q
es alfa sub 2q, y finalmente alfa sub 3 por q elevado a 3 dividido entre q sería alfa sub 3 por q al cuadrado. Por su parte, la función de costes marginales se obtiene derivando la función de los costes totales con respecto a la producción. La derivada de alfa sub 0 es 0 porque es una constante. La derivada de alfa sub 1 por q sería alfa sub 1. La derivada de alfa sub 2 por q al cuadrado, 2 alfa sub 2 por q. Y finalmente la derivada de alfa sub 3 por q elevado a 3, 3 alfa sub 3q al cuadrado. En definitiva, tenemos una función de costes totales, que es una función cúbica, con sus correspondientes funciones de costes totales medios y costes marginales, que son funciones parabólicas. El volumen de producción Q con asterisco, que se corresponde al mínimo de los costes totales medios, sabemos que es el óptimo de explotación. Finalmente, mostramos a manera de recordatorio algunos aspectos matemáticos que necesitamos tener en cuenta en la resolución de ejercicios y aplicaciones de la parte de microeconomía referida a los costes de producción. Básicamente vamos a tener funciones de costes marginales o costes medios, totales o variables, que van a ser funciones parabólicas. Nosotros, por lo tanto, le vamos a buscar el mínimo, es decir, para qué volumen de producción se alcanza ese mínimo y cuál es el montante del mínimo coste marginal o coste medio total o variable. Por lo tanto, lo que hacemos es que a la función le hacemos su primera derivada y le igualamos a 0. De ahí obtenemos, como recordamos, de matemáticas, los llamados puntos críticos, y en la segunda derivada comprobamos que es mayor que 0 y por lo tanto ya podemos estar seguros de que en ese x sub 0, en nuestro caso será un volumen de producción, la función de coste marginal o coste total medio o coste variable medio presenta un mínimo. Para ahondar en todo lo que se ha expuesto en este vídeo tutorial, de nuevo se pueden utilizar los libros editados por Pirámide, tanto de teoría y aplicaciones como de ejercicios y preguntas tipo test.